El sol comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados cuando ella llegó al pequeño pueblo de Santa Lucía. Había viajado durante días, atravesando caminos polvorientos y senderos olvidados, guiada por un impulso que no terminaba de entender del todo. No era una mujer que buscara aventuras ni alguien acostumbrada a meterse en problemas. Sin embargo, algo en aquel lugar, algo en el aire cargado de tensión y susurros, la atrajo de inmediato. Santa Lucía era un pueblo modesto, con casas de madera envejecida y calles serpenteantes que parecían susurrar secretos antiguos. La gente, aunque amable, mantenía una distancia prudente entre ellos, como si cargaran el peso de historias difíciles y cicatrices invisibles. Ella notó que la atmósfera estaba teñida de preocupación, de miedo, pero también de una extraña mezcla de resignación y urgencia. Caminando por la plaza central, la mujer sintió que todas las miradas se posaban en un punto. Un hombre, apartado del bullicio, encorvado con la ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo y sombras. Su aspecto era salvaje, como si la naturaleza misma hubiera reclamado parte de su humanidad. Sus ojos, sin embargo, eran intensos, y a pesar de su apariencia, mostraban una tristeza profunda, un llamado silencioso a ser entendido. Al amanecer, el pueblo de Santa Lucía se despertó con un aire de inquietud. La mujer se levantó temprano, decidida a cumplir con la promesa que le había hecho al hombre salvaje la noche anterior. Había algo en ese rostro duro y desaliñado que le hablaba de una historia profunda, de un hombre olvidado por el mundo y condenado por sus propios vecinos. Ahora sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Se dirigió a la plaza central donde ya se habían reunido los aldeanos. Un grupo de hombres robustos había preparado un espacio improvisado para lo que parecía ser una subasta. El hombre salvaje estaba allí, encadenado y cabizbajo, rodeado de espectadores que susurraban entre ellos con mezcla de curiosidad, desprecio y expectativa. La mujer observó cómo la gente intercambiaba palabras en voz baja, hablando sobre el precio que podrían obtener por él. Algunos parecían interesados en comprarlo para trabajos duros o incluso para usos más cuestionables, sin importarles el destino que le esperaba al hombre. La crudeza del momento le golpeó el pecho con fuerza. No solo se estaba vendiendo a un ser humano, sino que se estaba negociando su futuro con indiferencia y frialdad. Mientras miraba la escena, la mujer comprendió que no podía quedarse al margen. Sabía que debía hacer algo, que debía intervenir para evitar que la vida de ese hombre terminara en manos equivocadas. Con paso firme se acercó al lugar donde se encontraba el hombre encadenado. Su corazón latía rápido y sentía la mirada de todos los presentes posándose sobre ella, con sorpresa y escepticismo. En voz alta, pero sin levantar demasiado la voz, dijo: «No le hagan daño. Lo compraré yo». Un silencio momentáneo recorrió la plaza. La declaración de la mujer rompió el ambiente de resignación y abrió una brecha en la lógica fría que imperaba. Los aldeanos la miraron con incredulidad. ¿Quién era ella para intervenir? ¿Por qué alguien querría comprar a un hombre considerado un salvaje por todos? Uno de los hombres mayores se adelantó con una mezcla de advertencia y burla. «¿Estás segura? No es un hombre común. Es un peligro. Si lo compras, no nos hacemos responsables de lo que pase». La mujer mantuvo la mirada firme, sin dejarse intimidar. «Lo sé, pero creo que vale la pena salvarlo». Los murmullos crecieron. Algunos aldeanos comenzaron a cuestionar su decisión. Otros mostraban admiración por su coraje. La subasta continuó, pero la presencia de la mujer había cambiado el aire. Ya no se trataba solo de un negocio. Había un acto de humanidad en juego. La mujer sacó una bolsa con monedas y la puso sobre la mesa. Era mucho más de lo que muchos en el pueblo podrían imaginar. Una suma que demostraba que estaba dispuesta a pagar cualquier precio para proteger a ese hombre. La tensión se palpaba en el ambiente mientras los ojos de todos se posaban en la bolsa y luego en ella. Finalmente, después de unos momentos que parecieron eternos, el jefe de la subasta golpeó con un martillo de madera y declaró: «La mujer ha ganado la puja. El hombre es suyo». Un murmullo de sorpresa y respeto recorrió la plaza. Algunos asentían reconociendo la valentía de la mujer, mientras otros aún la miraban con recelo, sin entender su motivación. La mujer se acercó al hombre salvaje y, con cuidado, rompió las cadenas que lo mantenían aprisionado. Él la miró con ojos desconfiados, con miedo, pero también con una chispa de esperanza que parecía olvidada hace mucho tiempo. En ese momento, ella supo que su decisión había sido la correcta, que había comenzado un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras salían de la plaza, la gente comenzó a dispersarse, y algunos incluso comenzaron a susurrar nuevas historias sobre la mujer que había salvado al hombre salvaje. Historias que hablaban de compasión, valentía y la posibilidad de ver más allá de las apariencias.
Para la mujer, la subasta no era solo un acto de compra, era un acto de fe en el valor humano, una declaración de que todos merecen una segunda oportunidad, sin importar su pasado o la opinión de los demás. Y para el hombre, era el primer paso hacia una vida que aún podía ser salvada, un futuro donde su humanidad sería reconocida y respetada. Así, con la bolsa de monedas ya vacía pero el corazón lleno de esperanza, comenzaron su viaje juntos, enfrentando el desafío de transformar no solo la vida del hombre, sino también las percepciones y prejuicios de todo un pueblo. Alrededor de él, algunos vecinos murmuraban con desprecio y miedo. «Es un salvaje», decían. «No sabe vivir entre nosotros». La mujer escuchó fragmentos de conversaciones, que lo habían encontrado vagando solo en el bosque, que no obedecía reglas, que era peligroso y que debía ser separado o vendido para que alguien más fuerte se encargara de él. Intrigada y con el corazón apretado, ella decidió acercarse. Quería verlo no como un monstruo, sino como un ser humano. Sin embargo, al dar un paso hacia él, uno de los hombres del pueblo se interpuso, advirtiendo con una voz dura y severa: «No te acerques, no es seguro». Ella sin miedo respondió con calma: «No le haré daño, solo quiero hablar con él». Los ojos del hombre salvaje se posaron en ella, y en ese instante la mujer sintió una conexión inexplicable. Había en él algo más allá de la apariencia, una dignidad oculta bajo la suciedad y la dureza. Mientras las sombras de la noche comenzaban a envolver la plaza, se acercaron varios aldeanos para encerrar al hombre en una especie de jaula improvisada. La mujer observó con el corazón encogido cómo lo trataban con brusquedad, como si fuera un objeto y no un ser humano. Los murmullos aumentaban, y ella entendió que el hombre estaba a punto de ser vendido o entregado a alguien que podría hacerle daño. El pueblo parecía haber decidido que la única manera de lidiar con lo que consideraban una amenaza era deshacerse de él, como si así pudieran borrar el problema. Pero ella no podía permitirlo. Algo en su interior le decía que ese hombre merecía otra oportunidad, que no era un animal, sino un ser humano con un pasado, con heridas, con un alma que aún podía sanar. A medida que la noche se hacía más profunda, la mujer decidió que debía actuar. Sabía que no sería fácil, que se enfrentaría a la desconfianza y al rechazo, pero la idea de abandonar a ese hombre a su suerte era insoportable. Antes de irse a descansar, se acercó una vez más a la jaula y le susurró: «No te preocupes, no dejaré que te hagan daño. Voy a ayudarte». Esa promesa silenciosa marcó el inicio de una historia inesperada, donde la compasión y la voluntad de ver más allá de las apariencias iban a cambiar no solo la vida del hombre salvaje, sino también la de la mujer que decidió salvarlo. En ese instante, bajo las estrellas que brillaban sobre Santa Lucía, el destino de ambos comenzó a entrelazarse de una manera que ninguno podría haber previsto. Tras la subasta, la mujer sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Había comprado al hombre salvaje, y ahora la tarea más difícil comenzaba: demostrarle al pueblo y sobre todo a él mismo que valía la pena salvarlo. La plaza, que había sido testigo del momento decisivo, lentamente volvía a su ritmo habitual, pero la mujer sabía que esa pequeña victoria apenas era el comienzo de una lucha mucho más profunda. Aquel hombre, al que todos miraban con temor y desdén, estaba ahora bajo su protección, y ella estaba decidida a darle una oportunidad real. Mientras caminaban fuera del bullicio, la mujer habló por primera vez con él, con una voz suave y respetuosa. «No sé tu historia», dijo, «pero quiero conocerte. Quiero que sepas que no te compré como un objeto, sino porque veo en ti algo que nadie más quiso ver». El hombre, aún desconfiado, no respondió de inmediato. Sus ojos mostraban la dureza de quien ha sido herido por la vida y rechazado por quienes deberían haber cuidado de él. Pero en esa voz, tan diferente a las que había escuchado antes, había una promesa de algo distinto, la posibilidad de ser valorado por lo que era, no por lo que parecía. La mujer lo llevó a una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, un lugar modesto pero cálido, donde podrían empezar a sanar las heridas visibles e invisibles. Allí, con paciencia y sin presiones, comenzó a ofrecerle comida, ropa limpia y, sobre todo, respeto. Los días siguientes fueron un desafío para ambos. El hombre, acostumbrado a la soledad y al rechazo, luchaba por confiar. Su comportamiento a veces era brusco, impulsivo, producto de años de abandono y miedo. La mujer, sin embargo, no se rindió. Comprendió que para salvarlo debía primero entender su historia y aceptar sus cicatrices. Un día, mientras él vagaba por el bosque cercano, la mujer lo siguió a distancia. Observó cómo, a pesar de su apariencia ruda, mostraba un respeto casi reverente por la naturaleza. Vio cómo cuidaba de un pequeño nido de aves caídas y cómo evitaba pisar las flores silvestres. Esa imagen le confirmó lo que ya intuía. Bajo esa piel áspera había un hombre que podía volver a florecer.
Volviendo a la cabaña, ella comenzó a compartir con él fragmentos de su propia vida, sus sueños y miedos. Le habló de la injusticia que veía en el mundo y de su esperanza en la bondad humana. Poco a poco, entre palabras y silencios, comenzaron a tejer un vínculo frágil pero real. El pueblo, por su parte, no miraba con buenos ojos aquella relación. Rumores empezaron a circular, que la mujer estaba loca, que se estaba metiendo en problemas, que al final solo recibiría decepciones. Algunos aldeanos se acercaron a advertirla, a decirle que no valía la pena arriesgarse por un hombre que nadie quería. Pero ella se mantenía firme, repitiéndose a sí misma lo que había dicho en la plaza. Lo compraré, porque veo en él a un hombre que vale la pena salvar. Un día, mientras arreglaba una pequeña herida en la mano del hombre, él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «Nadie antes me quiso así». Ella sonrió conmovida. «Porque creo que nadie está perdido para siempre. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú». Fue entonces cuando el hombre tomó una decisión que cambiaría todo. Aceptó empezar a dejar atrás su pasado, a intentar confiar y a abrirse a la posibilidad de una vida diferente. El nombre que le habían dado en el pueblo, Salvaje, ya no lo definía. La mujer, con su ternura y valentía, le ofrecía un nuevo comienzo. Un espacio donde no era ni peligro ni problema, sino alguien digno de amor y respeto. Esa oferta, la de un nuevo camino, era más valiosa que cualquier dinero o posesión. Así, en aquella pequeña cabaña y bajo el sol que comenzaba a calentar los días, comenzó a florecer la esperanza. La mujer y el hombre salvaje iniciaban juntos una travesía de sanación y redención, enfrentando no solo sus propios miedos, sino también los prejuicios de un pueblo que poco a poco empezaría a verlos con otros ojos. La noticia de que la mujer había comprado al hombre salvaje se había extendido rápidamente por Santa Lucía y no todos estaban contentos con su decisión. La mayoría de los vecinos seguían viendo al hombre con desconfianza y miedo, incapaces de comprender cómo alguien podía apostar por alguien a quien consideraban una amenaza para la comunidad. Cada día, al caminar por las calles del pueblo, la mujer sentía las miradas esquivas, los susurros detrás de su espalda y, en ocasiones, los comentarios directos de personas que dudaban de sus intenciones o, peor aún, la acusaban de ser ingenua o irresponsable. Un grupo de aldeanos se reunió en la plaza para hablar sobre el asunto. Algunos, preocupados por la seguridad de sus familias, proponían que el hombre fuera apartado definitivamente o enviado lejos, lejos del pueblo y de ellos. Otros pensaban que la mujer estaba cometiendo un error, que su intervención solo traería problemas. «No podemos poner en riesgo a nuestras familias por la compasión de una mujer», decía el alcalde con voz firme. «Este hombre es impredecible. Lo llamen como quieran, pero es peligroso». La mujer, al enterarse de estas reuniones, decidió no permanecer callada. Sabía que no podía cambiar las opiniones de todos de inmediato, pero tampoco podía dejar que el miedo y el prejuicio dictaran el destino de un hombre que había comenzado a confiar en ella. Convocó a una reunión en la pequeña iglesia del pueblo, invitando a todos los interesados a escuchar su historia y conocer al hombre que había comprado. La iglesia se llenó de rostros escépticos, algunos con ceños fruncidos, otros con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando el hombre apareció a su lado, la tensión en la sala se volvió palpable. Algunos miraban con miedo, otros con sorpresa, pero la mujer tomó la palabra con voz clara y decidida. «Sé que muchos de ustedes lo ven como un peligro, como un salvaje, pero yo he visto algo diferente. He visto a un hombre que lucha por sanar, que quiere ser parte de esta comunidad. No es un monstruo, es un ser humano con heridas, como todos nosotros». Contó cómo había descubierto su amor por la naturaleza, cómo había empezado a confiar, cómo poco a poco había mostrado signos de cambio. Habló de su compromiso y del esfuerzo que ambos estaban haciendo para que él pudiera integrarse. Algunos en la audiencia comenzaron a bajar la guardia, otros permanecían firmes en sus prejuicios. Pero la mujer no se rindió. Propuso que dieran al hombre una oportunidad real, con condiciones claras y responsabilidades, para que demostrara que podía ser un miembro valioso del pueblo. No todos aceptaron, pero algunos sí. Y ese pequeño grupo fue suficiente para comenzar a romper la resistencia. Mientras tanto, el hombre enfrentaba sus propios miedos. Sabía que tenía que cambiar no solo para ella, sino para la gente que aún lo veía con miedo. Cada gesto, cada acción se convertía en una prueba silenciosa de su voluntad por dejar atrás el pasado. Hubo momentos difíciles, episodios de ira, recuerdos dolorosos que lo hacían retroceder. La mujer estuvo allí para apoyarlo, con paciencia y comprensión, recordándole que nadie cambia de la noche a la mañana. La resistencia del pueblo, aunque fuerte, comenzó a mostrar fisuras. Algunos vecinos empezaron a notar pequeños gestos de bondad en el hombre, la forma en que ayudaba en las tareas,
cómo evitaba conflictos y cómo, en ocasiones, protegía a los niños del pueblo. Con el tiempo, la mujer y el hombre lograron que los prejuicios comenzaran a ceder, no con palabras, sino con acciones y con la fuerza del ejemplo. Sin embargo, la lucha no terminó. La resistencia seguía presente en el corazón de algunos, y ellos mismos eran conscientes de que la aceptación no sería inmediata ni fácil. Pero esa noche, mientras caminaban juntos por el campo bajo un cielo estrellado, la mujer tomó la mano del hombre y le dijo: «No estás solo. No importa cuánto digan, yo creo en ti. Y eso es lo que importa». El hombre, con la mirada firme y una nueva determinación, respondió: «Entonces seguiré luchando. Por ti, por mí y por este lugar que ahora también es mío». Así, enfrentando la resistencia y el miedo, comenzaron a construir un puente hacia la esperanza. Un camino donde el salvaje podía convertirse en un hombre digno y donde la compasión podía vencer a la desconfianza. Tras superar la resistencia inicial del pueblo, la relación entre la mujer y el hombre salvaje empezó a transformarse en algo más profundo y significativo. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero ambos comenzaron a construir un lazo basado en la confianza, el respeto y la comprensión mutua, ese tipo de conexión que puede surgir solo cuando dos personas están dispuestas a verse. Realmente, la mujer comprendió que detrás de la apariencia áspera y la conducta errática había un hombre con un pasado marcado por dolor y abandono. Por eso decidió abrirse primero, compartiendo pequeñas historias de su propia vida, de sus luchas y de sus esperanzas. Quería mostrarle que no estaba solo, que alguien creía en él y estaba dispuesto a caminar a su lado. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, ella le contó sobre su infancia, sobre sus sueños de justicia y bondad, y sobre los momentos en que también se había sentido invisible para el mundo. A medida que hablaba, notó cómo él bajaba la guardia, cómo sus ojos empezaban a reflejar una mezcla de curiosidad y empatía. Por primera vez, el hombre respondió con palabras propias, revelando fragmentos de su historia. Cómo había sido rechazado desde niño, cómo la dureza del mundo lo había obligado a endurecerse para sobrevivir, y cómo la soledad se había convertido en su única compañera. Aunque sus palabras eran pocas y a veces entrecortadas, la mujer escuchaba con atención, sin juzgar, dándole espacio para expresar lo que hasta entonces había estado oculto. Aquel intercambio fue el punto de partida para un vínculo que crecería con el tiempo. Comenzaron a compartir tareas diarias, como recoger leña, preparar la comida y cuidar el pequeño jardín que la mujer había cultivado cerca de la cabaña. En esos momentos sencillos y rutinarios se fueron descubriendo lentamente, construyendo un lenguaje común hecho de gestos, miradas y silencios cómplices. El hombre, poco a poco, empezó a mostrar su lado más humano y vulnerable. Su rostro duro se suavizaba cuando veía la preocupación y el cuidado en los ojos de la mujer. Empezó a confiar lo suficiente para aceptar ayuda, para pedir lo que necesitaba sin temor a ser rechazado. La mujer, por su parte, aprendió a interpretar sus señales, a entender que detrás de su aparente brusquedad había una necesidad profunda de afecto y pertenencia. Así, cada pequeño gesto se convirtió en un paso hacia una relación basada en la sinceridad y el respeto mutuo. Una noche, mientras compartían el fuego bajo un cielo estrellado, el hombre le confesó su miedo más grande: no ser capaz de dejar atrás su pasado, de que su historia lo condenara para siempre a ser el salvaje que todos veían. La mujer lo miró a los ojos y le dijo con firmeza: «Tu pasado no te define. Lo que importa es lo que haces ahora, y yo veo a un hombre que está dispuesto a cambiar». Esa conversación fue un momento crucial, no solo para el hombre, que encontró en esas palabras la fuerza para seguir adelante, sino también para la mujer, que reafirmó su compromiso de estar a su lado sin importar los obstáculos. Mientras tanto, el pueblo seguía observando con atención esa extraña alianza. Algunos comenzaron a notar que el hombre ya no era el mismo, que sus acciones reflejaban un cambio verdadero. Otros, sin embargo, seguían aferrados a sus prejuicios, esperando que el tiempo demostrara que estaban en lo cierto. Pero para ellos, para la mujer y el hombre, el vínculo que habían construido era una fortaleza que les permitía enfrentar las dificultades. Sabían que aún quedaba mucho por recorrer, pero ese lazo inicial era la base sobre la que podrían construir un futuro diferente. En los días que siguieron, la mujer decidió darle un nombre nuevo al hombre, uno que representara su verdadera esencia y no la etiqueta que el pueblo le había impuesto. Le propuso llamarlo Luz, en honor a la esperanza que ahora iluminaba su camino. Al principio, él dudó, sorprendido por la propuesta, pero terminó aceptando, sintiendo que ese nombre era una promesa de un nuevo comienzo. Con ese simple acto, la mujer no solo le dio un nombre, sino también una identidad renovada, un símbolo de que, más allá del miedo y el rechazo,
Había un hombre digno de respeto y amor. Así, entre pequeñas victorias y desafíos diarios, el vínculo inicial entre ellos creció, mostrando que incluso en las circunstancias más adversas, la conexión humana y la compasión pueden abrir caminos inesperados. La mujer y Luz no solo se estaban salvando mutuamente, sino que también comenzaban a transformar la visión de un pueblo entero, demostrando que detrás de cada salvaje hay una historia que merece ser escuchada y un corazón que puede aprender a amar. Con el paso de las semanas, la relación entre la mujer y Luz, el hombre que antes todos llamaban salvaje, se fortalecía lentamente. Sin embargo, a pesar del progreso visible, todavía había barreras internas y externas que debían superar. Para Luz, la mayor dificultad era confiar plenamente, no solo en la mujer que le había brindado una oportunidad, sino en sí mismo y en el futuro que podía construir. La vida en la cabaña se volvió un espacio de sanación, pero también un campo de pruebas constante para Luz. Había momentos en que su pasado parecía atraparlo, cuando los recuerdos dolorosos lo invadían y la duda nublaba su mirada. En esos instantes, la mujer se mantenía a su lado, sin juzgar, ofreciéndole un refugio seguro donde podía ser vulnerable sin miedo. Un día, mientras recogían agua en un arroyo cercano, ocurrió algo que pondría a prueba esa confianza naciente. Un grupo de aldeanos, todavía incrédulos y desconfiados, se acercó al lugar con intención de confrontar a Luz. No era la primera vez que lo hacían, pero esta vez la situación parecía más tensa. Los hombres comenzaron a lanzar palabras hostiles, acusándolo de traer problemas y desconfianza al pueblo. Luz, aunque había aprendido a controlar su temperamento, sintió que la presión era demasiado grande y que la tensión podía estallar en violencia. La mujer, al ver la situación, intervino con calma pero firmeza. Se colocó entre Luz y los aldeanos, mirando a cada uno con determinación. «No permitiremos que la violencia decida nuestro destino», dijo. «Luz ha cambiado y merece una oportunidad. Si tienen dudas, pregúntenle a él mismo en lugar de juzgarlo sin conocerlo». Uno de los aldeanos, visiblemente molesto, replicó: «¿Y cómo podemos creer en él si no nos ha demostrado nada? ¿Si sigue siendo un extraño entre nosotros?». La mujer respiró hondo y miró a Luz, dándole la palabra. «¿Quieres decirles algo?», le preguntó suavemente. Luz dudó, pero decidió que era momento de enfrentar sus miedos y abrirse ante quienes lo habían rechazado. Con voz firme, aunque aún con cierto temblor, comenzó a hablar. «Sé que muchos de ustedes me ven como un peligro, y no puedo negar que he cometido errores, pero estoy tratando de cambiar. Quiero ser parte de este pueblo, de esta comunidad. No busco problemas, solo una oportunidad para vivir en paz». Su sinceridad sorprendió a algunos, mientras otros permanecían escépticos. Sin embargo, ese acto de valentía, el de hablar sin máscaras ni defensas, fue un paso decisivo en la construcción de la confianza. Para la mujer, ese momento fue crucial. Había visto a Luz luchar contra sus propios demonios y ahora lo veía enfrentar el juicio del pueblo con dignidad. Sabía que para que la transformación fuera completa, Luz debía ser aceptado no solo por ella, sino por aquellos que compartirían su vida en adelante. Después de esa confrontación, la tensión en el pueblo no desapareció de inmediato, pero comenzó a disiparse. Algunos aldeanos comenzaron a acercarse a Luz con curiosidad y cautela, dispuestos a conocerlo más allá de las etiquetas. La mujer siguió apoyando a Luz, ayudándole a fortalecer su autoestima y enseñándole habilidades para integrarse mejor en la comunidad. Le mostró que la confianza no era solo un regalo, sino algo que se construye día a día, con acciones coherentes y compromiso genuino. Un día, Luz logró algo que para él era un gran triunfo. Ayudó a un vecino a reparar una cerca dañada tras una tormenta. Esa acción simple pero significativa se convirtió en un símbolo para el pueblo, una señal de que estaba dispuesto a contribuir y ser responsable. La mujer celebró ese logro, recordándole que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria en su proceso de sanación. Mientras tanto, la relación entre ambos continuaba creciendo. Luz aprendía a confiar en la mujer no solo como salvadora, sino como compañera y amiga. Empezó a compartir sus sueños y temores, y ella le mostró que estaba allí para acompañarlo en cada desafío. Una noche, sentados frente al fuego, Luz confesó: «No sabía si podría confiar en alguien de nuevo, pero contigo siento que puedo intentarlo». Ella le tomó la mano y respondió: «La confianza es un camino que recorremos juntos. No tienes que hacerlo solo». Así, la prueba de confianza no solo fortaleció su vínculo, sino que también sentó las bases para la verdadera transformación de Luz, quien comenzaba a creer en sí mismo y en la posibilidad de un futuro diferente. Este capítulo fue un recordatorio de que la confianza no se regala, se gana, y que la compasión y la paciencia pueden abrir incluso los corazones más cerrados.
Después de la prueba de confianza, las cosas comenzaron a cambiar lentamente, no solo en la relación entre Luz y la mujer, sino también en la percepción que el pueblo tenía sobre él. Aquellos que antes solo veían a un salvaje empezaron a notar pequeños gestos, acciones concretas que demostraban que Luz estaba dispuesto a ser más que una sombra temida en el pueblo. Los primeros cambios visibles no fueron espectaculares ni dramáticos, sino sutiles y constantes. Luz empezó a cuidar más su apariencia, a usar ropa limpia y a mantenerse más tranquilo en sus interacciones con los demás. No era solo por el deseo de agradar, sino porque comenzaba a entender que la manera en que se presentaba influía en cómo lo percibían. Además, empezó a participar en tareas comunitarias, ayudando en las labores del campo, reparando cercas y colaborando en la construcción de un pequeño refugio para los viajeros. Cada acto de colaboración era una semilla que lentamente iba rompiendo el muro de desconfianza que lo rodeaba. La mujer lo apoyaba en cada paso, reconociendo que esos cambios, aunque pequeños, eran señales importantes de que Luz estaba abriendo un nuevo capítulo en su vida. Ella le recordaba constantemente que no tenía que ser perfecto, sino auténtico, y que cada esfuerzo contaba. Mientras tanto, en el pueblo, los murmullos y las miradas empezaron a tornarse menos hostiles. Algunos vecinos que al principio se resistían a aceptar a Luz, comenzaron a observarlo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Comenzaron a saludarlos en la plaza, a invitarlo a compartir momentos en común, aunque tímidamente, un día, durante una reunión comunitaria para planificar la próxima cosecha. Luz ofreció ideas prácticas basadas en sus conocimientos del bosque y la naturaleza. Su experiencia, que antes había sido ignorada o subestimada, ahora comenzaba a ser valorada. Algunos aldeanos lo escucharon con atención, reconociendo que su aporte podía ser útil para todos. Este reconocimiento fue un impulso vital para Luz, que sentía que por primera vez no solo lo toleraban, sino que lo aceptaban como parte de la comunidad. La mujer vio con orgullo cómo él empezaba a brillar con luz propia, dejando atrás la etiqueta de salvaje y mostrando su verdadero ser. Sin embargo, no todo era fácil ni lineal. Había días en que los viejos miedos y dudas volvían a surgir, cuando algún comentario hiriente o una mirada desconfiada lo hacían retroceder. Pero esta vez, en lugar de rendirse, buscaba el apoyo de la mujer y de aquellos pocos vecinos que ya creían en su cambio. En uno de esos momentos difíciles, la mujer le recordó: «El camino no es perfecto, pero cada paso hacia adelante es un triunfo. No permitas que las sombras del pasado te detengan». Esa frase resonó en el corazón de Luz, dándole fuerzas para seguir adelante, para seguir construyendo su nueva identidad. La mujer y Luz también comenzaron a compartir más momentos de alegría y tranquilidad. Paseaban por el bosque, exploraban rincones que antes él solo había conocido en soledad, y descubrían juntos la belleza del mundo que los rodeaba. Esos momentos les mostraban que el cambio no solo era posible, sino también hermoso. Luz aprendía a disfrutar de la compañía, a abrirse a la amistad y al cariño, cosas que antes parecían lejanas e imposibles. El pueblo, aunque aún lleno de prejuicios, empezaba a aceptar esa transformación silenciosa y constante. La mujer y Luz eran una prueba viviente de que con paciencia, amor y voluntad, las heridas más profundas podían sanar. En ese proceso, la mujer no solo estaba ayudando a Luz, sino también transformándose a sí misma. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en la fuerza física o en el poder, sino en la capacidad de amar y creer en alguien cuando nadie más lo hace. Así, entre pequeñas victorias y desafíos, los primeros cambios visibles marcaban el comienzo de una nueva etapa. Luz ya no era solo el hombre comprado en la plaza, ni el salvaje del pueblo. Era un hombre con esperanza, con sueños y con la posibilidad real de un futuro diferente. A medida que Luz se integraba cada vez más en la comunidad y su relación con la mujer se fortalecía, un evento inesperado puso a prueba todo lo que habían construido. No solo la confianza entre ellos, sino también la percepción que el pueblo tenía sobre él. Este fue el primer desafío real, un momento decisivo que determinaría si el cambio era auténtico o si el pasado volvería a reclamar su lugar. Todo comenzó cuando una tormenta intensa azotó Santa Lucía durante varias noches. Las lluvias torrenciales y los vientos fuertes causaron daños significativos. Árboles caídos bloqueaban caminos, techos fueron arrancados y algunas cosechas quedaron arruinadas. El pueblo, acostumbrado a enfrentar las adversidades de la naturaleza, se unió para reparar los daños, pero la situación requería de la colaboración de todos para superar la crisis. Fue en medio de este caos que surgió la oportunidad para Luz de demostrar no solo su cambio personal, sino también su compromiso con la comunidad. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a otorgarle ese beneficio de la duda.
Algunos aún dudaban de sus intenciones, recordando viejas historias y prejuicios que lo tildaban de peligroso. Un día, mientras el pueblo trabajaba para despejar un camino bloqueado por un árbol caído, se escuchó un grito desde el bosque cercano. Un niño pequeño había quedado atrapado en una zona inundada y su familia, desesperada, buscaba ayuda urgente. La noticia se difundió rápidamente y la mujer fue una de las primeras en acudir al lugar. Luz, sin pensarlo dos veces, se ofreció para ir al rescate. Aunque el terreno estaba resbaladizo y peligroso, su conocimiento del bosque y su destreza física lo hacían el candidato ideal para esta tarea. La mujer le advirtió sobre los riesgos, pero él estaba decidido. No importa lo que piensen los demás, dijo. Si puedo ayudar, lo haré. El pueblo observaba con mezcla de esperanza y escepticismo mientras Luz se adentraba en el bosque bajo la lluvia constante. El tiempo era un enemigo, y cada minuto contaba. Con cuidado y valentía, Luz encontró al niño atrapado entre ramas y barro. Utilizando todas sus fuerzas y habilidades, logró liberar al pequeño y llevarlo a salvo hasta donde esperaba la mujer y otros vecinos. Cuando regresó, empapado y exhausto, la gente comenzó a ver a Luz con otros ojos. No era solo el salvaje o el hombre comprado en la plaza, era alguien que arriesgaba su vida por los demás, alguien que merecía confianza y respeto. La mujer, orgullosa y emocionada, abrazó a Luz con fuerza y le dijo: «Lo que has hecho hoy no solo salva a ese niño, sino que también abre una puerta para todos nosotros». Sin embargo, ese día no solo fue un triunfo, sino también un punto de inflexión. Luz comprendió que, aunque había dado un paso gigante, el camino de la aceptación era largo y lleno de obstáculos. No podía permitirse un error, ni dejar que el miedo o la duda lo paralizaran. Por su parte, la mujer vio que su compromiso debía ser aún más fuerte. La confianza no solo dependía de sus palabras o deseos, sino de acciones concretas que mostraran a toda la comunidad el valor de la compasión y la perseverancia. A partir de ese momento, Luz comenzó a participar activamente en todas las tareas comunitarias, no solo por demostrar su valía, sino porque realmente sentía que pertenecía a ese lugar. Su transformación interna se reflejaba en su actitud y comportamiento, y la comunidad empezó a responder con mayor apertura. Pero la tormenta había dejado otras heridas. Algunos cultivos se perdieron, y el pueblo enfrentaba dificultades económicas que ponían a prueba su unidad. En este contexto, la colaboración y el apoyo mutuo se volvieron más importantes que nunca. La mujer y Luz trabajaron juntos para organizar a los vecinos, coordinar los esfuerzos de reconstrucción y buscar soluciones creativas para superar la crisis. Su liderazgo emergente fue un faro de esperanza en tiempos difíciles. La prueba del rescate del niño quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo del cambio posible. Una historia que se contaría durante años para recordar que detrás de cada persona hay una capacidad infinita para el crecimiento y la redención. En las noches siguientes, mientras la comunidad se recuperaba, la mujer y Luz se sentaron frente al fuego, cansados pero felices. «Hoy has demostrado lo que siempre supe que había en ti», dijo ella. «No eres solo un hombre cambiado, eres una luz para todos nosotros». «Luz mirando las llamas», respondió con humildad. «Todavía hay mucho por hacer. Pero ahora sé que no estoy solo». Este primer desafío real no solo fortaleció su vínculo, sino que también marcó un antes y un después en la relación de Luz con el pueblo. Era la prueba tangible de que la transformación es posible cuando hay voluntad, apoyo y coraje para enfrentar las dificultades. Tras el heroico acto de rescate durante la tormenta, la percepción que el pueblo tenía sobre Luz comenzó a cambiar de manera palpable. Ya no era simplemente el salvaje, el hombre extraño y temido, sino un miembro activo y valioso de la comunidad. Sin embargo, esta aceptación no llegó de forma instantánea ni universal. Fue un proceso gradual, lleno de matices y desafíos, que implicó transformaciones profundas tanto para Luz como para los habitantes del pueblo. El rescate del niño fue un punto de inflexión. Esa acción valiente y desinteresada derribó muchas de las barreras del prejuicio, mostrando a Luz bajo una luz diferente, como alguien capaz de sacrificio y valentía. Los aldeanos comenzaron a ver que, detrás de su apariencia ruda y su pasado complicado, había un corazón que buscaba integrarse y contribuir al bienestar común. Sin embargo, no todos los vecinos estaban dispuestos a abandonar sus prejuicios tan fácilmente. Algunos seguían aferrados a los temores y relatos antiguos que etiquetaban a Luz como un peligro. Pero incluso entre ellos las dudas comenzaron a surgir. ¿Podría realmente ser diferente? ¿Acaso el rescate no era una prueba suficiente? Para fortalecer la aceptación, Luz decidió dar un paso más y acercarse personalmente a esos vecinos escépticos. Con humildad y paciencia comenzó a visitarlos, ofreciendo ayuda en sus labores diarias y escuchando sus preocupaciones sin defenderse ni reprochar. Poco a poco,
Esas interacciones sinceras ayudaron a abrir canales de comunicación y a construir puentes de confianza. La mujer, que había sido el pilar fundamental en la transformación de Luz, acompañó este proceso con palabras de ánimo y apoyo constante. Juntos organizaron encuentros comunitarios para fomentar la convivencia y la cooperación, promoviendo la idea de que todos, sin importar su pasado, tenían un lugar en el pueblo. Uno de los momentos más significativos fue la celebración de la feria anual, un evento tradicional en el que se reunían todos los habitantes para compartir comida, historias y música. Luz participó activamente en la organización y contribuyó con sus habilidades, ganándose la admiración y el respeto de muchos. Durante la feria, un anciano vecino, conocido por su severidad y prejuicios, se acercó a Luz y con una sonrisa tímida le dijo: «Nunca pensé que podría confiar en ti, pero veo que has cambiado de verdad». Esas palabras fueron como una victoria silenciosa, un reconocimiento que Luz atesoró profundamente. La aceptación comunitaria también trajo consigo nuevas responsabilidades para Luz. Ahora se esperaba que fuera un ejemplo para los demás, un símbolo viviente de que la redención es posible. Él asumió este rol con humildad, consciente de que cada acción suya tenía un impacto en la percepción colectiva. Al mismo tiempo, la mujer y Luz fortalecieron su relación personal. Compartían no solo las tareas y los desafíos diarios, sino también sueños y planes para el futuro. Su vínculo era ahora una fuente de inspiración y fortaleza para ambos, un testimonio de que el amor y la confianza pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. Sin embargo, la aceptación total aún estaba lejos. Había momentos en que viejos rencores y miedos afloraban en el pueblo, recordándoles que la integración no es un proceso lineal ni fácil. Pero Luz y la mujer sabían que la clave estaba en la perseverancia y la paciencia. Para consolidar ese cambio, Luz empezó a enseñar a los niños del pueblo sobre el bosque y la naturaleza, compartiendo sus conocimientos y fomentando el respeto por el entorno. Esta iniciativa fue bien recibida y ayudó a cimentar su lugar en la comunidad, mostrando que su aporte era valioso para todos. La mujer, orgullosa de su compañero, reflexionaba sobre el viaje que habían recorrido juntos. Había sido un camino lleno de obstáculos, pero también de aprendizajes y momentos de esperanza. Sabía que el verdadero desafío era mantener esa aceptación y continuar construyendo un futuro en el que todos pudieran sentirse incluidos. Así, la aceptación comunitaria se convirtió en un proceso vivo, en constante evolución, donde la empatía, la comunicación y la colaboración eran las herramientas fundamentales para transformar no solo la vida de Luz, sino la del pueblo entero. En este capítulo final, la historia deja claro que la verdadera integración no es solo cuestión de actos heroicos o palabras bonitas, sino de voluntad, compromiso y la capacidad de ver al otro más allá de las etiquetas y prejuicios. Después de todo lo que Luz y la mujer habían vivido juntos, la comunidad finalmente comenzó a aceptarlos como parte integral de su historia y futuro. La transformación de Luz no solo era visible para él y la mujer que había creído en él desde el principio, sino para todos en el pueblo. Este último capítulo marca un cierre simbólico para la etapa de lucha y comienzo para una nueva vida llena de esperanza, aceptación y propósito compartido. Luz, ahora reconocido no solo como un hombre cambiado, sino como un líder emergente, se sentía por primera vez verdaderamente en casa. La mujer, su compañera constante, había sido la luz guía en este viaje, y juntos empezaban a soñar con un futuro que antes parecía imposible. El pueblo, que había vivido en sombras de desconfianza y miedo, comenzó a florecer con un espíritu renovado. La colaboración entre vecinos se intensificó y las heridas del pasado empezaron a cicatrizar lentamente. La historia de Luz se convirtió en un símbolo de redención y de la capacidad de los seres humanos para cambiar y superar sus circunstancias. En una reunión especial, convocada en la plaza del pueblo, los habitantes decidieron honrar a Luz por su valentía y contribuciones. Fue un momento emotivo, donde se reconoció públicamente que su vida había sido un testimonio vivo de perseverancia y esperanza. Luz, humilde pero orgulloso, agradeció el gesto con palabras que conmovieron a todos. «No lo hice solo por mí, sino porque creo en este pueblo y en cada uno de ustedes. Juntos podemos construir un lugar donde todos tengan la oportunidad de ser mejores». La mujer estuvo a su lado, sintiendo que ese momento también era un reconocimiento a la fe y al amor que los había unido. Este acto de reconocimiento no solo cerraba un ciclo, sino que abría la puerta a nuevas posibilidades. Luz y la mujer comenzaron a planear proyectos para mejorar la calidad de vida en el pueblo. La creación de un pequeño centro comunitario, talleres para jóvenes y espacios para compartir conocimientos sobre la naturaleza y la agricultura sostenible. El compromiso de Luz con su entorno se volvió aún más profundo. Ya no era solo un hombre que buscaba aceptación,
sino un motor de cambio y un ejemplo para las nuevas generaciones. Su pasado salvaje quedó atrás, transformado en una historia de resiliencia y transformación. Por su parte, la mujer reflejaba en sus ojos la satisfacción de haber apostado por alguien cuando nadie más lo hacía. Sabía que el verdadero triunfo no era solo cambiar una vida, sino sembrar esperanza en una comunidad entera. La relación entre ambos evolucionó hacia un amor profundo y sólido, cimentado en la confianza, el respeto y la experiencia compartida. Su unión se convirtió en un faro de luz para aquellos que aún luchaban con sus propios demonios, una prueba viviente de que la aceptación y el amor pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, la comunidad celebró juntos varias cosechas, festivales y eventos, siempre recordando la historia de Luz y la mujer como un recordatorio constante de que, aunque la vida puede ser dura y las personas pueden juzgar, siempre hay espacio para la redención y la esperanza. El pueblo de Santa Lucía, gracias a ese nuevo comienzo, se convirtió en un lugar donde el pasado no definía a nadie y donde cada individuo tenía la oportunidad de escribir su propia historia. En la tranquilidad de una tarde soleada, Luz y la mujer caminaban juntos por los campos que ayudaron a reconstruir. Miraron el horizonte, conscientes de que aunque el camino por delante todavía tendría desafíos, ahora lo recorrerían juntos, con fuerza renovada y con la certeza de que el futuro les pertenecía. Este nuevo comienzo es, en esencia, una celebración de la vida, del amor y del poder transformador de la confianza y la aceptación. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar un lugar al que pertenecer y personas con quienes compartir el viaje.